Ok, vamos a ver entonces este ejemplo para la configuración de un MOSFET en función de una polarización en DC para un MOSFET de tipo canal N. Ok, la configuración que vamos a, a ver va a ser una configuración que se le conoce como configuración por retroalimentación y tiene la siguiente forma. En este caso vamos a hacer el análisis de DC. Ok, entonces tenemos aquí el transistor tipo N, entonces la flecha entra. Si es enriquecimiento, son tres canales separados. Entra y va a tierra, la terminal del source, y la terminal de drain va al VDD. Nótese cómo aquí ya estamos hablando de VDD y ya no de VCC, ¿no? Porque el VCC hace referencia a el colector y el VDD hace referencia al drain, ¿ok? Capacitor de entrada, capacitor de salida, R en este caso G, que es la de la compuerta, RD, que es la del drain, ¿ok? Esta es la terminal del drain, esta es la terminal del source y esta es la terminal de compuerta. Entonces, vamos a poner aquí algunos parámetros, ¿sí? Y vamos a poner, miren, vamos a poner aquí BDD es igual a 12 volts, RG, que es la de la compuerta, 10 mega ohms, ok, RD, que es la del drain, va a ser 2 kilo ohms, ok. Y aquí, bueno, como tenemos que entender que este transistor ya no tiene las mismas características que el BJT, no tiene beta ni pues no tiene beta básicamente. Entonces lo que tiene es IDS on, BGS on y BGS de threshold o BT, como lo quieran ver. Aquí lo voy a poner como ID on, que también lo pueden encontrar como ID encendido. Es igual a 6 miliamperes. BGS on es igual a 8 volts. Esto quiere decir que cuando yo le pongo 8 volts al sistema me da una conducción de hasta 6 miliamperes. Y el BGS TH, que sería el BT o el B threshold, es igual a 3 volts. Que quiere decir que por debajo de los 3 volts el sistema no va a conducir. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es la relación de las ecuaciones para esta configuración. Ya las habíamos visto. Tenemos la de ID, que es la corriente del drain, es igual a K por BGS menos BGS de threshold al cuadrado. Y K, que en este caso la tenemos como era ideon, aquí lo tenemos arriba, ideon sobre BGC on menos B threshold, ¿no? Entonces sería ideon sobre BGS on menos BGS threshold. Threshold, ¿ok? Esta parte al cuadrado, ¿ok? Entonces, básicamente aquí podemos hacer un poquito de referencia de la forma característica de la función, que si recordamos, tenemos, aquí ya nada más voy a dibujar en términos de BGS y de ID, porque si recuerdan en la descripción de la parte del MOSFET, pues la región en este caso que hace referencia al BDS o al Drain Source, respecto a ID se comporta como una recta, ¿no? O sea, prácticamente eh, no tenemos como mucho interés en términos de que no es la región de control, ¿no? Si estuviéramos trabajando con voltajes muy pequeños en el drain y el source, pues sí, porque ahí sí nos va a limitar, ¿no? Pero fuera de eso estamos bien, ¿no? Entonces, esta ecuación nos va a describir la forma de onda o la forma característica, que de hecho hace rato mencioné en el video anterior que era como un tipo exponencial, pero no, pues básicamente es una cuadrática, ¿no? Porque la función es una cuadrática. Entonces, esta función está definida por esta ecuación, ¿no? O sea, aquí algo interesante nada más es, recordemos que aquí tenemos el BGS
TH, ¿no? Que es el threshold, ¿sí? Ah, entonces, bueno, y también aquí, por ejemplo, haciendo referencia, el ID-ON y el VGC-ON, reitero, solo es un punto, ¿no? O sea, solo es un punto dentro de la curva. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues nos sirve porque teniendo como un punto de origen, ¿sí? O un punto del threshold, pues podemos trazar una función calculando la variable k, pues que cumpla con esta condición, ¿no? O sea, ya nada más con un punto sabemos por dónde tiene que cruzar la función y podemos determinar el comportamiento de todo este sistema, ¿ok? Entonces, es interesante ahí mencionarlo, ¿no? Ah, aquí miren, lo que podemos determinar, déjenme bajar un poquito este. Algunas igualdades que podemos determinar son las siguientes, miren. Voy a ponerla aquí. Va a ser el voltaje drain y source es igual al voltaje gate source, ¿ok? ¿Por qué? Miren, el voltaje gate source básicamente es este, ¿no? O sea, este es VGS, ¿no? Si yo pongo un multímetro aquí, este es VGS. Y el VDS, pues es este, ¿no? VDS. Entonces, en esta configuración, ojo, es solo en esta, ¿eh? Ya estamos hablando de la configuración de retroalimentación. En esta configuración, ah, aquí tenemos una bifurcación en términos de una corriente que puede llegar a entrar, ¿sí? Pero siendo sinceros, esta resistencia es de 10 megas, ¿no? Entonces, esta resistencia de 10 megas prácticamente va a limitar la corriente de tal manera que casi va a ser nula, ¿no? Entonces podemos modelarla como cero. Y además, si llegáramos a tener una corriente, pues al final la impedancia que tiene la compuerta es tan alta que otra vez es cero, ¿no? ¿Por qué ponemos una resistencia aquí? Bueno, muchas de las veces no se usa, se puede controlar directamente en modo retroalimentación, pero se puede utilizar como para proteger a las corrientes que puedan llegar a pasar por los transitorios. Recordemos que esto al final, en este caso el transistor, forma como un tipo, de capacitor, ¿sí? Entre la placa metálica y el semiconductor, y cuando aquí existen transitorios, ¿ok? Cuando aquí existen transitorios, pues de alguna manera puede haber corriente que, eh, que se fuga por ahí, ¿no? Por esas dos placas, ¿no? Como un tipo crosstalk o efecto capacitivo. Bueno, de hecho podríamos redibujar este sistema considerando este como un cortocircuito, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, BDS es igual a BGS. Por lo tanto, si nosotros reescribimos la ecuación de salida, que en este caso sería BDD, es igual a ID por RD. Estamos hablando de esta región, ¿no? Esta malla, ¿sí? Entonces el primer componente, la suma de voltajes de la fuente, es igual a ID por RD más pues, el voltaje BDS, ¿no? Entonces sería más el voltaje BDS. Pero como BDS es igual a BGS, entonces lo puedo simplificar. BDD sería ID por RD más BGS y aplica igual, ¿no? O sea, aquí la sustitución es directa. Entonces aquí ya podría yo despejar en términos de ID o en términos de BGS, ¿no? Entonces lo puedo dejar, por ejemplo, en términos de BGS, no tanto como para calcular una corriente, sino como para ver qué corriente me va a dar con los diferentes valores de BGS. Entonces sería BGS es igual a BDD menos ID por RD. ¿Ok? Entonces fíjense, aquí lo que podemos hacer es determinar el comportamiento de esta curva, ¿sí? En términos de aquí, bueno, aquí dependiendo cuál valor estemos despejando, ¿no? Aquí despejé BGS, entonces en términos de diferentes puntos de corriente, ¿no? Lo podemos hacer sin problemas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, para este caso en particular, vamos a resolverlo para los ejemplos, para los valores que propuse, ¿no? En este caso, vamos a ver ahora sí mejor
qué valores de corriente me da para diferentes voltajes, ¿no? Porque al final yo controlo con voltaje y voy a determinar diferentes valores de corriente. Entonces, para empezar necesito calcular el valor de K. Entonces K es igual a I de on sobre VGC on menos VGC-TH al cuadrado. Entonces vamos a sustituir los valores, sería 6 miliamperes sobre VGC on, que serían 8 volts, menos 3 volts, ¿no? Esto al cuadrado, ¿ok? Entonces esto nos da 0.24 por 10 a la menos 3, o milis. Voy a poner milis mejor. Milis amperes sobre el volt al cuadrado. ¿Ok? Y aquí miren, vamos a ponerle ID es igual a, y aquí pues sustituimos los valores, ¿no? K, que sería 0.24 miliamperes sobre volt al cuadrado, por ¿qué voltaje? Pues vamos a suponer, no sé, estamos en que 3, ¿no? Pues vamos a comenzar con pues 6 volts, ¿no? 6 menos 3, que es el threshold al cuadrado. ¿Ok? Y lo vamos a poner, por ejemplo, ID es igual a 0.24 miliamperes sobre volt al cuadrado por un segundo voltaje, ¿no? 10, por ejemplo, menos 3 al cuadrado. Estos voltajes los pueden evaluar ustedes en algún programa y a lo mejor generar una gráfica, ¿no? Que al final les va a dar esto, ¿no? Es una gráfica cuadrática que sin ningún problema la pueden obtener. Aquí los resultantes para estas dos corrientes son de 2.16 miliamperes y de 11.76 miliamperes. ¿Ok? Entonces, esta es una manera con la que podemos determinar cuánta corriente va a dejar pasar el transistor en términos del voltaje que yo le estoy configurando o poniendo como entrada, y lo puedo determinar. Nótese que el análisis de los transistores tipo MOSFET, pues no sé si lo observaron, pero realmente es más sencillo, ¿no? Que en el caso de los BJTs. Son soluciones un poco más directas y no tenemos que hacer tanto cálculo en términos de las mallas, ¿no? En este caso solamente hicimos un par de ecuaciones y ya podemos determinar directamente con las ecuaciones iniciales los parámetros, ¿no? Aquí no me voy a extender tanto porque ya hemos visto mucho análisis en la parte de los BJTs, pero aquí podríamos determinar, por ejemplo, en función a la ecuación del sistema, ¿sí? Cómo es que se va a comportar, por ejemplo, en términos de el voltaje drain source, ¿no? Que en teoría en esta configuración es el mismo, ¿no? Pero bueno, tenemos las ecuaciones de las mallas y lo podemos hacer, ¿ok? Si tienen alguna duda, me lo comentan y vamos a seguir haciendo algunos más ejemplos de las configuraciones de los transistores MOSFET.